Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Muy bien. Pues continuamos con nuestra serie, el Sermón del Monte. Llevamos a la sexta parte, ¿de acuerdo? El Sermón del Monte. Me encanta esta serie porque esta serie nos ayuda mucho a forjar nuestro carácter como cristianos, a entender en la manera del caminar como tenemos nosotros que actuar como el Señor nos va mostrando, ¿de acuerdo? Y tal pareciera que conforme vamos adentrándonos al Sermón del Monte, tal parece que el Señor nos estuviera poniendo estándares más altos, estándares, haga de cuenta, más pesados. Cuando Él, en el libro de Mateo capítulo 11, 28, Él dijo: venid a mí todos los trabajosos y cargados, que yo os haré descansar, ¿no? ¿Por qué dijo eso? Porque en aquel tiempo los judíos precisamente ya les habían puesto cargas pesadas al pueblo judío. O sea, yo les decía de principio que el fariseo normalmente, ¿sí? Dentro de los primeros 5 libros, de acuerdo al famoso Torah, ellos ya habían generado 613 leyes, aparte de todos de esos 5 libros. Y solo de un mandamiento, que era el de guardar el sábado, ya tenían 33, 37 también. Ahora sí que leyes más promulgadas sobre ese día, ¿de acuerdo? Entonces empezaron sentimos que a veces como que son cargas, y no. Fíjense que el Señor Jesucristo quiere que nosotros llevemos un evangelio no fácil, porque fácil sería sin esfuerzo, ¿de acuerdo? Pero sí quiere que llevemos un evangelio sencillo, un evangelio sin tanta carga, porque esa es la parte importante que tenemos que entender nosotros. De repente colocamos tanta carga, que esa carga nos hace tanto atosigarnos que a la larga venimos fallando. Y en ese tiempo les he comentado que habían los famosos fariseos sangrantes que, con tal de no pecar, andaban con los ojos tapados y golpeando por todos lados, y todos enchipoteados, todos boleteados, ¿de acuerdo? Por esa razón le digo, nosotros queremos que la carga sea más ligera, ¿de acuerdo? Más ligera en ese sentido. ¿Y qué dijo el Señor? Llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque iba a ser ligera la carga que nos iba a dar, ¿de acuerdo? Iba a ser una carga grandísima. Y en el Sermón del Monte le está hablando a sus discípulos, le está hablando a ellos, y les empieza a dar una serie de principios, los cuales Él quería precisamente que notaran la esencia, ¿de acuerdo? De lo que Él iba a hablar, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar ahorita. Vimos la semana pasada Jesús y la ley, ¿de acuerdo? Y hablamos precisamente de que Él vino a cumplir la ley. Hablamos sobre eso, haciendo un recordatorio, ¿de acuerdo? Él vino a cumplir la ley, esa es parte importante, ¿sale? Él vino a cumplir, Él era la ley, ¿sale? Es lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar, el tema se llama Jesús y la ira, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Y vamos a tomar como texto base el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26, ¿de acuerdo? Y dice: si oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te lo entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, algo de lo que el Señor empezó a hablar aquí fue del enojo, la ira, ¿de acuerdo? Y quiero explicarte primeramente qué es la ira. La que sigue. Buscamos ahí, ahora ya es más fácil buscar en Wikipedia, ¿de acuerdo? Ya,
empiezas a buscar tus definiciones y pues encuentras un montón, ¿no? Y empiezas a ver que hay algunas definiciones que la verdad no concuerdan con lo que tú quieres predicar. Entonces tienes que buscar hasta que encuentres una definición adecuada a lo que vas a predicar. Y encontré dos definiciones. Primeramente, la ira, dice, es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar actos de violencia y deseos de venganza. ¿De acuerdo? Miren, sentimientos negativos, que cuidado, que puede llevar a actos de violencia o deseos de venganza. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos de ustedes no de repente les ha llegado esa ira y de repente agarran el sartén, se lo lanzan al marido y Dios me agarran el palo de la escoba y se rió porque lo hace? ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, fíjense, lleva precisamente actos de violencia y deseos de venganza. Bueno, y la otra que vi es una emoción que se expresa a través del resentimiento y de la irritabilidad, ¿de acuerdo? Y no me salga aquí con que usted nunca se ha irado, porque todos hemos airado en algún momento, ¿de acuerdo? Pero tal pareciera como que hay una contradicción en lo que el Señor está predicando y lo que Pablo nos enseña en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Porque Pablo en el verso 26 y 27 dice, airaos pero no pequéis. O sea, el Señor dice, no te enojes contra tu hermano. Pero Pablo dice, áirate, pero no peques. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Ahí les va. Existen dos palabras en griego, es decir, en el idioma que se escribió el Evangelio de Mateo, para describir la palabra enojo o ira. Dos palabras, ¿de acuerdo? La primera palabra, una de ellas, es la palabra tumus, ¿de acuerdo? Tumus, que se refiere a un enojo fuerte que surge súbitamente, pero que también se aplaca rápidamente. O sea, un estallido de ira por la indignación interior. De repente te pasa algo y ¡ah!, te enojas, ¿de acuerdo? De repente, no sé, nos suele pasar. Yo hace unos días me molesté mucho porque me dice mi hijo, papi, dame chance de pasar a la tienda a comprar. Y sí, le dije, me estacioné y se cruzó y todavía le digo, cuidado al cruzar. Que se cruzó y me quedé viéndolo y de repente me dice, papá, faltan 2 pesos. Y en ese momento él, sin ver, se atraviesa y venía un carro. La verdad, él no lo vio, pero yo sí lo vi. Y dije, yo ya lo pasó a traer, ¿no? Porque se atravesó sin darse. La verdad sí me ofusqué, sí me molesté bastante. Porque yo le había dado la recomendación que tuviera cuidado al cruzar. Y en ese momento yo iba a pecar dándole 2 y poniéndole mano en ese momento. Pero dije yo, no, aplácate. O sea, sí me molesté y le dije, ¡cuidado! ¿Sí? ¿Sale? Entonces, uno a veces tiene ese detalle de ofuscación, ese detalle que viene del interior y que de repente te airas. De ese tipo de ira es lo que estaba hablando el apóstol estaba surgiendo el apóstol Pablo, que es precisamente la palabra tomos, ¿de acuerdo? Pero también la palabra que se traduce como enojo en esta parte, en Mateo 5:22, ¿sí? Es de la palabra orgizo, por ahí va a estar la que sigue, ¿sale? Y se refiere a un enojo o ira que una persona guarda en su corazón y no se aplaca, sino que se mantiene permanentemente en el corazón, manifestada en resentimiento, odio y deseo de vengarse. O sea, son 2 cosas muy diferentes. ¿Sale? Entonces, la palabra nos enseña que dejarnos dominar nosotros por la ira puede llevarnos a cometer locuras, a muchos pecados. Y eso es cosa que no le agrada a Dios. El libro de Proverbios, el que les digo que es un libro de sabiduría, en el capítulo 29-22, dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Dile que está al lado, el furioso muchas veces peca, dile. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con la furia.
cuidado con ser iracundo, ¿de acuerdo? Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. No voltees a ver a tu mujer, por favor. ¿De acuerdo? Esas no existen aquí. Vamos a hablar de otro lugar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y Santiago 1:19-20 dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué dice? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Tú te airas y ahí no va a estar la justicia de papá Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Y basado en el tipo de ira al que Jesús se refería y viendo cuáles son los peligros de la ira que Dios nos quiere evitar, ¿qué enseñanza podemos tomar para nuestra vida de este texto? ¿Qué enseñanza podemos tomar para nosotros de este texto? Y vamos a empezar a hablar del primero. ¿Oíste que fue dicho? A los antiguos no matarás. ¿Vale? Así comienza Mateo 5:21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero también dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Cuántos de ustedes no se han enojado con su hermano? No me acuerdo de pequeñito. Ay, Dios mío, cuántas veces no me enojé con mi hermano. Y no solo le decía fatuo, sino le decía otras cosas más. ¿De acuerdo? Y vea lo que dice ahí, o sea, uno se queda así como que, mi pastor, ay, híjole, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Diría, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a entender varias cositas que nos va a enseñar ese texto ahorita, porque muchos de nosotros quedaríamos ahora sí, seríamos ahorita, cualquiera de nos enojamos y ahorita ya seríamos culpables de juicio. Ya seríamos culpables de juicio. Y más, si le decimos necio, imagínense. Culpable de concilio. Y fatuo quedará expuesto al infierno. Pero vamos a ir porque muchos les dije, necio, no será necio igual que fatuo, y fatuo igual que... Vamos a ir descifrando cada una de las cosas. Los antiguos de los cuales hablaba Jesús eran pues, los rabinos, los maestros de la ley. Esos que conocían e interpretaban la ley para pues, darla a conocer al pueblo. Ellos se limitaban a la letra, solo a la letra. Para ellos, alguien que solamente no mataba ya estaba cumpliendo la ley y estaba en paz con Dios. Solo les bastaba simplemente no cumplir la ley. No maté, gloria a Dios, voy para el cielo. Se limitaban a la letra. Porque si ustedes lo regresamos a Éxodo 20, de acuerdo, dentro de los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos decía que no matarás. No, la letra, y se limitaban a eso, no matarás, ¿de acuerdo? Pero Jesús enseñó que el verdadero espíritu de la ley no solo se refería al acto de matar, sino más se refería a las intenciones que el hombre tiene en su corazón. Jesús enseñó principios que van más allá de la letra. Más allá de la letra. Pero los fariseos, ¿qué creen que hacía? Si alguien no le quitaba la vida a alguien, estaba haciendo lo justo y cumpliendo con la ley. Decía, ya, estás cumpliendo con la ley, ya. Con eso tienes más que suficiente y en cuanto te mueras te puedes ir al cielo. Aunque dentro de los corazones de ellos estuvieran llenos de odio, de envidia, de menosprecio a su prójimo, porque es lo que pasaba con el fariseo. Es lo que pasaba con el fariseo, ¿de acuerdo? Menospreciaba, odiaba, tenía resentimientos, pero para ellos, para eso, no era pecado. Solo si lo mataban. ¿De acuerdo? Entonces, Mateo 23-27, Jesús les dice esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le dice. Dígale, hipócrita. ¿Vale? Aquí no, porque imagínense si fatuo, imagínense hipócrita, ¿qué será, no? Peor, ¿no?
Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El fariseo, todo lo externo para él era importantísimo, pero por dentro podían estar con odio, rencor y resentimientos, y así estaban. Entre ellos los mismos fariseos no se llamaban en aquel tiempo hermano, ¿no? Pero rabí, rabí, rabí. Pero a la gente que no era farisea, que no era escriba, uff, uff, uff. Cuando el fariseo oraba, decía: Señor, gracias a ti, que no soy como esos. Los menospreciaba, o sea, era que teníamos que tomar en cuenta en eso, ¿de acuerdo? Y algo que Jesús dejó bien claro era que quitarle la vida a una persona es algo muy grave ante Dios, como lo es también odiar, menospreciar y humillar a nuestro prójimo. Y a una persona duelen más los gritos que tus golpes, le decía tu marido. Es muy cierto. A veces un grito, una mala palabra, una mala contestación queda en el corazón de la persona más que un golpe. No puedo estoy dando autorización que les golpee a su mujer, ¿no? Así, el pastor dijo, ¿no? No, pero tenemos que entender que para Dios es importante también en la cuestión del hecho, como lo que tú guardas en tu corazón, el por qué lo estás haciendo. Puedes estar guardando resentimiento, odio, deseo de venganza dentro de tu corazón. Y es lo mismo, el fariseo decía, nada más se cobró con decir: no maté, pero no mataste, pero perdonaste, o guardaste odio y rencor, resentimiento en tu corazón. ¿De acuerdo? Es lo que el Señor estaba enseñando aquí, ¿de acuerdo? Eso es parte importante que nosotros entendamos eso, ¿de acuerdo? Mateo 15:19 dice Jesucristo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente las consecuencias jurídicas entre ambos pecados son diferentes terrenalmente hablando. No es lo mismo de que tú odies a que tú mates. Eso es terrenalmente. ¿De acuerdo? Nadie te va a meter a la cárcel porque estás odiando a tu prójimo. A ver, vete al bote. No. Si lo matas, claro, te vas ahora sí que de largo, ¿no? Pero ahí va. Jesús dejó bien claro que tanto matar como odiar, como menospreciar a nuestro prójimo son pecados ante Dios. ¿Por qué? Porque el odio, el resentimiento y los homicidios nacen del corazón del hombre. Lo que leímos en el texto anterior, ¿sí? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, el matar, pero también el adulterio, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De ahí salen, y lo que el Señor quería es que aprendiéramos nosotros a guardar nuestro corazón. Y el fariseo solo se acostumbraba con el hecho de decir: no maté. Solamente medio lo maté, pero no lo maté. ¿De acuerdo? Entonces, algo importante que tenemos que entender eso, ¿de acuerdo? Ahora, de ahí dijo el Señor: cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga necio o fatuo, necio o fatuo. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 35, Pablo utilizó esa palabra, necio. Lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes. ¿De acuerdo? ¿Por qué Pablo utiliza la palabra necio si Jesús enseñó que no dijera necio a su hermano? ¿Será que Pablo desconocía esto? ¿Será o será que hay un contexto diferente para esta declaración? Pero también Jesús, en Lucas capítulo 11, versículo 39 al 40, dijo esto. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro?
Jesús también utilizó la palabra necio. Y muchos podríamos señalar que Cristo, algunos del ateo dirían, no, ay, qué hipocresía con la de Cristo. Porque como él primero condena que no diga necio y ahora él lo está diciendo. ¿De acuerdo? Algo importante que tenemos que entender nosotros, en el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras precisamente para traducir necio, ¿sale? Y una para traducir fatuo. Y ya que no es la misma, ahora sí que la misma palabra en el idioma original, ¿de acuerdo? En el griego se utilizaba dos vocablos. La primera se llamaba raka, ¿de acuerdo? Raka, que es un término que denigra la mente del hombre, es decirle estúpido, canalla, sinvergüenza, cabeza hueca, tonto. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas veces no han utilizado ustedes en su hijo esa palabra? Cabeza hueca, estúpido, tonto. Eso significa la palabra raka, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es un término despectivo. En el contexto bíblico, el término raka se utilizó en la época de Jesús como un término muy ofensivo, muy despectivo. Viene del término arameo reka y transmite un sentimiento de desprecio y desdega hacia la otra persona. O sea, simplemente es una palabra de desprecio, ¿de acuerdo? Pero hay otro vocablo que dice aprom, que significa sin razón, falta de sobriedad, falta de sentido común, sin entendimiento. Es una palabra más suave. Pues Pablo, en el texto que les leí en Primera de Corintios, capítulo 15, 36, utilizó precisamente la palabra aprom. Le estaba diciendo a las personas faltos de sentido, faltos de entendimiento. Y Jesús, en el texto de Lucas, capítulo 11, le estaba diciendo precisamente la palabra raka al fariseo. En pocas palabras, sí les estaba diciendo a ellos cabezas huecas, cabezones. A ellos sí les estaba diciendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se estaba dirigiendo a sus oponentes, no a sus hermanos. Él se estaba dirigiendo a sus oponentes. Y el Señor Jesús enseñó en Mateo 5, enseñó que no le dijeras a tu hermano necio, no a tu oponente. Jesús contra su oponente sí utilizó la palabra raka para decirle canallas, necios, cabezas duras, tontos. Pero Pablo no. Pablo utilizó precisamente en Corintio, utilizó a ellos, o sea, entreguen razón, entreguen entendimiento. Eso le estaba diciendo en ese sentido, ¿de acuerdo? Y para fatuo se utiliza el vocablo moros, que fue traducida como aburrido, insensato, cabeza dura, absurdo, ignorante. Esa es la palabra fatuo, ¿de acuerdo? Repito, aburrido, insensato, cabeza dura, absurdo, ignorante. Imagínense la palabra fatuo. Yo pensé que iba a ser algo más así como que más duro. Y yo como que está más duro lo necio, ¿de acuerdo? Pero para Jesús dijo, no, lo fatuo, ¿eh? Entonces les comento, algo importante que tenemos que entender nosotros es eso, ¿sale? Que hay dos términos para utilizar la palabra necio. Así como la palabra ira, hay dos términos, en el original griego también para la palabra necio hay dos términos. En pocas palabras, Pablo les dijo a ellos, ¿ustedes no entienden eso? ¿Sí? Él no llamó a sus hermanos canallas ni sinvergüenzas. Y Jesús nos enseña en sí que no nos da el derecho a ser groseros con nadie, aunque sí podemos ser directos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con los hermanos de la fe. Tenemos que tener cuidado con los hermanos de la fe, porque el Señor estaba hablando a sus discípulos y a los hermanos de la fe directamente, ¿de acuerdo? Pero el Señor Jesús le dijo hipócrita porque era Jesús. De repente usted va a tener que amonestar a un hermano y usted le va a tener que decir, oiga, quítese de su necedad.
Y no es porque uno le esté diciendo simplemente porque va una persona que esté falta de entendimiento, que no entiende y no comprende lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Y de eso no estaba hablando en Mateo 5 el Señor. Estaba hablando cuando tú verdaderamente ya le dices palabras altisonantes, canalla, las palabras que les dije ya son palabras más tremendas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender que hay mala manera. Por eso Pablo en Efesios 5, 4, 26, 27 dice, que dijo, airaos, mas no pequéis. O sea, te puedes airar, te puedes molestar con tu hermano en cierto momento, pero cuidado de la manera en la que tú le tengas que hablar. Porque pueden salir cosas de tu corazón que pueden lastimar el corazón de tu hermano. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar también cómo es que te puedes exponer al juicio, cómo al concilio y cómo también tú puedes, ahora sí que ser echado a la cárcel. Porque esa es parte importante que tú puedas hacer, ¿de acuerdo? Razón, en aquel tiempo el judío, él iba con el juez y te podía acusar, ¿sabes qué? Se enojó conmigo por eso y esto. Te llamaba al juez, el juez te imponía una multa y si tú no podías poner una multa, te llevaban con el alguacil. Y el alguacil te metía a la cárcel para que tú pudieras pagar precisamente con cárcel todo lo que tú debías. ¿De acuerdo? Por esa razón Jesús habló sobre eso juntamente porque eso era lo que verdaderamente hacía el judío en aquellos tiempos. ¿De acuerdo? Pero nosotros acá, el juez precisamente, cuando nosotros decimos necio a nuestro hermano, ¿de acuerdo? Mi hermano no va a ir aquí a demandarme. Me va a demandar si a lo mejor lo golpeo o algo así, ¿no? Pero no porque yo le diga necio. Pero delante del juez de Dios ya estamos expuestos nosotros en ese momento. ¿De acuerdo? Y cuando habla de concilio estamos ya expuestos a una condenación si no viene un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Esa es parte importante. Y cuando habla de la palabra fatuo estamos expuestos ¿qué? Al infierno. Porque cuando llega la palabra fatuo tú ya estás tu corazón algo, ya lo estás diciendo por un deseo de venganza, un deseo de odio, un deseo de resentimiento muy, muy por dentro de ti. ¿De acuerdo? Esa es parte importante que podamos entender. ¿De acuerdo? Lo que sigue. Y ahí el Señor les dijo en Mateo 5, 23, 24, por tanto si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto nos muestra una verdad espiritual muy importante. ¿Qué nos dice? Como cristianos no podemos poner lo material antes de lo espiritual. No podemos poner lo material antes de lo espiritual. Señor, te ofrendo, te diezmo. Y si el Señor te pudiera regresar te podría decir, sí me diezmas de ofrendas, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿No hay resentimiento? ¿No hay odio? ¿No hay rencor? Porque nosotros podemos decir, no, vamos a llegar al cielo y te preguntas, ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi cielo? Te diría el Señor, Padre, ofrendé, apoyé al pobre, apoyé al necesitado. Pero en tu corazón no hay odio, no hay rencor, no hay resentimiento. Pero, no va a haber pero que valga. No puedes poner lo material, no puedes poner las obras, en pocas palabras, ¿sí? Con la cuestión espiritual. Muchos creemos que con el hecho de hacer, con eso suplimos la espiritualidad. ¿Cuántas veces les he enseñado que muchos nos queremos ver bien espirituales, por ejemplo, sí? Y a veces llegamos, hermano, ¿cómo está? Muy bien, hermano, ¿qué hacías? Cansado, porque estuve orando toda la madrugada. Ya nos queremos ver espirituales. ¿Eso tiene que? Si lo hago, no es secreto. Y a sacar, hermano, es que vengo ayunando, hermano. Es que yo 3 veces a la semana ayuno. ¿Y para qué, hermano? Solo falta que le conteste porque estoy muy gordo, ¿no? Porque muchos a veces malinterpretan esto, pues. ¿Sí me explico? Me acuerdo por ahí, les voy a comentar el pecado, no el pecador.
pero empezando el mes de enero, se inventaron un ayuno, el ayuno de Daniel, en el cual comían puras verduritas y vegetales, y todos bajaban de peso, y ya se habían acostumbrado, cada año lo hacían, porque ya recibían el año bajo de peso enero, febrero, marzo, abril, aunque diciembre, enero ya estaban gordos otra vez, ¿no? Entonces, cuidado con que lo haces, la intención con la que tú lo estás haciendo, eso no te hace espiritual, no puedes poner tú precisamente eso material, el hecho de hacer, pues la cuestión que tú sientes acá, porque Dios no va a ser así, ¿de acuerdo? No te vas a ver tú espiritual por el hecho de lo que tú hagas, sino por lo que tú eres delante del Señor, cómo está tu corazón, ¿de acuerdo? Y la Biblia, si lo pudiéramos resumir en 2 palabras, amor, perdón. Yo amo, perdono. Esa es parte importante, poder entender eso, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús dejó bien claro que nosotros teníamos que buscar primeramente, dice, primeramente adoradores, no solamente ofrendadores, cantantes, sugieres, diáconos o predicadores, adoradores. Y lo que queremos formar aquí es eso, adoradores, que verdaderamente vengan aquí todos los domingos y vengan a adorar al Señor. Cuando tú vienes aquí, no vengas con la mentalidad de decir, a ver cómo va a ser el servicio hoy, a ver si recibo. No vienes a recibir, vienes a dar, vienes a adorar. Tú eres la ofrenda y vienes a presentar delante del altar como ofrenda grata, agradable a Dios. O tú estás alabando, cantando, danzando, aplaudiendo, el Señor te está viendo, ay, qué bonito me alaba, qué bonito me aplaude. Porque es lo que dice el Salmo. Pero todos batid las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. No lo dice. Eso es la alabanza, por eso aplaudimos, por eso cantamos, por eso danzamos, porque somos la ofrenda de parte de Dios. Esa ofrenda que Él está viendo, Él ya está aquí, porque muchos dicen, tenemos una visitación del Espíritu Santo. No, es una falacia. El Espíritu Santo pone en nosotros, no nos visita. Si no diríamos, es como que mi suegra me viniera a visitar. No es así. Cristo mora en nosotros, está en nosotros y no nos visita. Él está aquí, Él ya está observando cómo están sus hijos, cómo vienen, con qué corazón sus hijos vienen para adorarle, para glorificarle, para exaltarle, para entregarle lo mejor que Él. ¿De acuerdo? Entonces vean lo que dice el libro de Juan capítulo 4 versículo 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No dice busca que le diezmen, no dice busca que le adoren. Todo lo que tú hagas tiene que ser parte de tu adoración a Dios. ¿Por qué oras? ¿Te sientes obligado a orar? No, tienes que hacerlo porque adoras a Dios, porque amas a Dios, por eso oro, porque lees la palabra. Es que me lo pide mi papá y por eso lo tengo que leer. No, es porque amas a Dios, adoras a Dios y por eso lees la Biblia. ¿Por qué vas a un discipulado? Porque adoras a Dios, amas a Dios. Es lo que tienes que entender. Porque si tú lo estás haciendo de manera obligatoria y estás así como que te llevan a arrastras, ¿sabes qué? Eso no es adoración. Eso no es adoración. Y la adoración está en todos esos puntos que hemos tocado ahorita. Y el Señor está buscando que tales adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Tu ofrenda sea grata, que tu ofrenda verdaderamente sea una ofrenda grata al Señor. Esa es parte importante que tenemos que entender. Entonces, para nuestro Dios lo más importante no es lo que hacemos o lo que damos, sino con qué actitud lo hacemos. O sea, lo que somos. Lo que somos. ¿Por qué crees que te ama a Dios? ¿Por lo que le das? ¿Por lo que haces? ¿Por lo que eres? Eres su hijo. ¿O a poco ustedes aman a sus hijos por lo que hacen? ¿Y dejan de hacer y los empiezan a odiar o qué? Aman por lo que son. Nuestros hijos, igual Dios. Ahora nosotros somos hijos. Él los ama por lo que somos, no por lo que hacemos. Claro que con esto lo estoy dando, ahora sí que permisiva para que ustedes ya no hagan, no. Háganlo pero con las mejores intenciones.
Tengo la intención de hacerlo por adorar al Señor. Asisto a la congregación porque amo al Señor, lo adoro y yo vengo como ofrenda grata a agradar a Papá Dios. ¿Por qué crees que muchos de nosotros odiábamos la religión tradicional? Porque nos llamaban arrastras a todos ahí y sentados, y no hables, callado y el pellizcón aquí. ¡Ay! Llegamos a odiar porque a la fuerza nos llevaban. Uno, o solo yo lo odiaba. Todos iban. Sí, pues, todos alegres, ¿no? Bueno, solo los que eran monaguillos iban contentos. Yo nunca fui. ¿De acuerdo? Pero son cosas que uno tiene que entender, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que entender eso. Tenemos que dar nuestra mejor adoración a donde quiera que vayamos. Si es en tu trabajo, da lo mejor de ti adorando al Señor. Que con lo que tú hagas, seas lo que seas, seas un taxista, trata lo mejor que puedas a tu cliente. Si eres una persona que vende, trata lo mejor a tu cliente. Eso es adorar, eso es adoración a Dios. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Ese es el punto importante, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que entender, ¿sale? Entonces, Jesús en este texto nos dijo que las ofrendas no son importantes. Lo que nos enseñó es que nuestra actitud del corazón, lo que hace que la ofrenda sea agradable, es eso, la actitud con la que nosotros lo traigamos. ¿De acuerdo? Es parte importante y aplica dentro de nuestro servicio. ¿Sale? Y es importante que nosotros podamos dar un servicio agradable a Dios, dar una ofrenda que sea agradable para Él. Pero si estamos en enemistad con nuestro prójimo, ¿cree que Dios va a recibir esa ofrenda? Vea, primera de Juan 3:15 dice: y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Solo con el hecho de aborrecer a tu hermano te conviertes en homicida. No con matarlo. ¿De acuerdo? Solo con aborrecer, solo con el hecho de decir, ay, odioso. Así que aunque le vaya a la América, ámalo. Es chascarrillo, ¿no? Dale. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuántos hay así que dicen amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios, pero andan con pleito y contienda con el hermano? Si anda, no puede decir amo a Dios si está con pleito con su hermano y aborrece a su hermano. Porque si a él que ve no logra amar, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? ¿De acuerdo? Son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en eso, por favor. Es parte importante. Entonces nosotros tenemos que entender que a nosotros nuestra vida es de reconciliación. Y reconciliación significa hacer que se restablezca una amistad entre dos personas. Y muchas veces la otra persona no quiere reconciliarse con nosotros, quizás pueda tomar una actitud de indiferencia o de rechazo, pero a pesar de eso, el Señor nos manda a hacer lo que nos corresponde, lo que dependa de nosotros para buscar la reconciliación. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. ¿Sale? Entonces esa es parte importante. No podemos lo que depende de nosotros, no tanto lo que dependa de ellos. Quizás ya tengamos personas que a lo mejor no están en paz con nosotros, pero nosotros estemos en paz con ellos. Tú ve, ponte a cuenta, si ella no acepta tu perdón, no acepta tu reconciliación, tú quédate con la tranquilidad de que tú cumpliste con ir y ponerte a cuenta con él o con ella. Ya cumpliste. Es el punto principal. Pero tú tienes que dar el paso de hacerlo. Porque si no, ahí está. Sabes que tu hermano tiene algo contra ti, pero tú no haces nada, ve, ponte a cuentas con él. No dice, espera que tu hermano recapacite y que venga a pedirte perdón. Porque muchos así esperamos. Primero él,
Luego yo estamos como cuando peleábamos de chiquito, el primero que escupa. Y no se trata de eso, simplemente se trata de que nosotros demos el paso. Es lo que el Señor quiere, que nosotros demos el paso. No podemos estar levantando las manos y con odio en nuestro corazón. No podemos nosotros estar precisamente adorando y cantando y nosotros con odio en el corazón. No podemos estar así de esa manera, sea el que sea. ¿De acuerdo? ¿Ven? Ok, dele palmas al Rey de Reyes. Número 4 y última. En Mateo 5, 25, 26 dijo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La falta de perdón, esa ira permanente en el corazón, poco a poco nos vuelve presos de la amargura, presos del deseo de venganza, y que esa ira se vuelva una cárcel para nosotros. ¿De acuerdo? Repito, la falta de perdón nos hace presos de una amargura, presos del deseo de venganza, y esa ira que se vuelve ahora sí una cárcel para nosotros. ¿Qué razón? Termina diciendo el Señor que se nos va a cobrar hasta el último cuadrante. ¿Por qué? Pues nosotros mismos nos estamos negando a perdonar, y el negarnos a perdonar trae consecuencias bastante duras en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdona a nosotros. En Mateo capítulo 18, les voy a leer del 18, del 24 al 35, y quiero que razonen en esto. Dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Un hombre varoncito que le debía mucho a su señor, estamos hablando un aproximado en pesos mexicanos como de 1,000,000 de pesos más o menos, y no tenía con qué pagarle. ¿De acuerdo? Y este dice que le dijo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. No le pidió que le condonara la deuda, sino que le tuviera paciencia para poderle pagar. Pero dice la palabra que el Señor, movido a misericordia, que lo soltó, y además de soltarlo le perdonó todo. Pero vea qué pasa con esto. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 2,000 pesos. ¿De acuerdo? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. O sea, págame, le puso manos en el cuello, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Hay algo semejante, ¿verdad? Le consiervo las mismas palabras, pero aquí viene lo más importante. Dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas.
Amén. Vamos a terminar por esto. ¿De acuerdo? En muchos de nosotros no debe haber en nuestro corazón falta de perdón. ¿De acuerdo? No debe haber. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Señor Jesús, desde el momento que nosotros venimos a un arrepentimiento genuino, de que nosotros le dijimos, Señor, todo lo que he hecho, estoy arrepentido, paga. Ahora sí, Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Él te lo perdonó. Él te perdonó eso. Tú no tuviste que hacer nada. Él simple dijo, Él iba a pagar por ti. Pero ¿qué pasa? Tú rogaste, ten paciencia. Voy a ser diferente. Él te perdonó, movido a misericordia, perdonó todas tus faltas. Pero ¿qué estás guardando en tu corazón? Odio contra un hermano, resentimiento contra un hermano, contienda contra un hermano. ¿Qué hay en tu corazón? Y hoy termino con esto, de esta manera. Y quiero que cierres tus ojos. ¿Y dónde estás? La presencia del Señor está aquí en este lugar. Trae a tu mente últimamente con quién te has molestado, con quién te has enojado. Si no has tenido el tiempo de pedirle perdón a ese hermano, es el tiempo primeramente de que tú lo perdones, de que tú le digas aquí dentro de tu corazón, yo te perdono, no importa lo que haya pasado. Yo quiero ofrecerte mi perdón, dile. Yo quiero irme de aquí limpiamente. Saca todo resentimiento de tu corazón. A todos nos ha pasado. Y mientras estemos vivos, Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuenta con el que sea. Y saca toda ofensa de tu corazón. Saca toda mala palabra, toda mala actitud que alguien haya hecho a tu vida. Y dentro de ti dile a esa persona, tráelo a tu mente y dile, yo te perdono, dile. Yo te perdono, no importa lo que tú hayas hecho, pero yo hoy te perdono, dile. Pudo haber sido muy grande la ofensa, pero hoy tienes que salirte con ese perdón de este lugar. Es importante. El Señor está pasando por tu lugar. Toca ese manto de perdón. Dile, Señor, perdona, Señor. Perdona, Padre, bendito Dios, mi vida. Yo sé, bendito Dios, que en tu infinita misericordia, Señor, tú otorgaste el perdón a mi vida. Por tanto, permite que yo pueda otorgar ese perdón, Señor, hacia mi prójimo, Señor, hacia mi hermano, Padre Celestial. Y que yo pueda vivir de una manera diferente, Señor. Que yo pueda vivir de una manera diferente. Vamos a decirle mientras escuchamos este canto, trae a tu mente. Quizás sientas el sentimiento de llorar el día de hoy, pero que esas lágrimas hoy no sean de resentimiento, de rencor, de odio, sino que sean de perdón el día de hoy. Esas lágrimas sean esas lágrimas, últimas lágrimas de decir, lágrimas de perdón. Que necesita un toque del Maestro para ser liberado, que delante de ti solo soy alguien que necesita
punto que de nuestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Él está aquí en ese momento. Él está llegando a tu lugar. Él está mirando. Él está tocando tu vida. Está tocando tu corazón. Dile, Señor, esa mirada, ese toque tuyo necesitaba para ser liberado, Señor, de esa carga del perdón. Hoy libérame, Señor Padre. Libérame, Señor, de esa cárcel, Señor, del odio, del resentimiento, Señor, de la falta de perdón, Padre. Oh, Padre, aquí está mi vida, Señor, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Quiero que te pongas de pie. Creo que es un hermoso tiempo para que el día de hoy celebremos la cena del Señor. Creo que hoy hemos sacado de nuestro corazón esa situación. Hoy santificamos ese pan y ese vino, el cual va a ser entregado el día de hoy. Nos santificamos, Padre, pidiéndote, bendito Dios, que tú, Señor, al momento, Señor, de que ellos tomen ese pan y ese vino, Padre, puedan sentir tu presencia, tu perdón, tu misericordia, tu amor, Señor, y que puedan valorar ese sacrificio en la cruz del Calvario, Padre, y recuerden, Señor, que tú eres el único dador de vida, Padre. Yo hoy bendigo, santifico ese pan, ese vino, Padre, el cual tomamos el día de hoy, Padre. Honramos tu hermosa presencia, honramos tu hermosa presencia, Señor. Glorificado seas, Padre, glorificado seas, Señor. Repartimos el pan y el vino. Repartamos el pan y el vino. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, este pan simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue entregado por cada uno de nosotros. Fue molido. Y sabes, Él se entregó voluntariamente para que tú y yo pudiéramos disfrutar de ese perdón de pecados, de esa vida eterna. Y Él nos pidió que nosotros, cada que tomáramos este pan, recordáramos lo que Él hizo en esa cruz. Toma ese pan y recuerda el sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario. Oh, Señor, hoy recordamos tu sacrificio, Padre, lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario, Señor. Lo estamos haciendo en memoria tuya, Padre Santo. Toma ese vino. Simboliza la sangre del nuevo pacto. Tómalo. Él derramó hasta la última gota de sangre para perdonar tus pecados y el de cada uno de nosotros. Hoy levanta tus manos y dile: gracias, Jesús, por tu redención, por tu sacrificio y por el gran amor que tú tuviste hacia mi vida y poder, Señor, morir en esa cruz. Gracias, Padre. Hoy te bendigo, te glorifico y te honro a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
Amén y amén. Así que dele palmas, 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 palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.